el segundo nombre a Pancho Chaguán, estoy en camino. Y está con nosotros Pepe Out y Gabriel Silver. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo partió esta nueva faceta legislativa? Tu ex partido. Nuevo parlamento. Sí, tu ex nuevo parlamento. Tu ex partido está, pero muy alterado con las andanzas de Pilar Armané. Efectivamente, pero eso no aparece todavía en el Parlamento. Pero sí, está alterado no solo por eso, está alterado. Y ni hablar del partido de Gabriel Silver, que podríamos decir que está en una especie como de latencia pasiva. Si es que puede hacerse una cosa así. Bueno, y estamos a puerta de inscribir listas para las elecciones internas, una nueva directiva, la vamos a tener en 30 días más, en el mes de mayo. Pero lo más importante es lo que va a pasar ahora. Estábamos hablando fuera de micrófono con Pepe Out, ya están las listas o los candidatos corriendo. Esto en la democracia cristiana. En un periodo de crisis bastante complejo para la democracia cristiana. Recordemos que se nos cayeron como tres presidentes estos últimos meses en términos de renuncia. Y por tanto, está pasando de todo en la democracia cristiana. Claro, y se prevé un choque de trenes y, digamos, lo que es raro en los partidos, una pelea en principio estrecha. Digo que es raro en los partidos porque normalmente se producen alineamientos previos, es decir, todo se juega antes de la elección, en conseguir los respaldos necesarios y cuando se hace la elección propiamente tal, son en general carrera corrida. Y aquí me da la impresión de que van a llegar a un empate, y los empates, tú sabes, pueden ser a veces catastróficos. Sí. Lo que no parece que fuera a ocurrir en el PPD, con la decisión de Heraldo Muñoz, que yo creo va a desalentar la posibilidad de que emerjan candidatos que estaban ahí en latencia. No y Heraldo Muñoz tiene, para ponerlo en términos caciquísticos, ¿Tiene su propia tribu o es tributario de alguna otra tribu? No tiene tribu, no tiene vida partidaria reciente. Piensa que él ha hecho una carrera en el Estado y en el organismo internacional es muy larga. Y por lo tanto su experiencia partidaria data la más intensa de 1989, cuando dirigió la campaña senatorial de Ricardo Lagos aquí en la región metropolitana. Y luego sí, siempre ha mantenido un vínculo. Y es un tipo bastante estimado en el partido, pero no tiene huestes propias. Pepe, pero a riesgo de ser impopular con la pregunta, ¿tú piensas que, bueno, Heraldo Muñoz, un gran nombre obviamente para el PPD, lo viste en términos de lo que es el posicionamiento, hacia afuera también tiene bastante tribuna, pero en términos internos, aquí había una tensión evidente con Guido Girardi, que es una suerte de gran elector efectivamente dentro del Partido por la Democracia. Un pope, no le vamos a decir papa, vamos a decir un pope. Y la pregunta es, ¿cuenta con su apoyo? ¿Va a ser efectivamente un liderazgo efectivamente con cierta autonomía o independencia de lo que es el senador Girardi? ¿O, por el contrario, va a responder finalmente a sus designios en términos políticos? Porque la otra tensión, ahí está la candidatura de Marcos Núñez desplegándose también del punto de vista territorial, era tal vez romper de alguna manera este equilibrio que existió por años dentro del PP. Romperlo en favor de Girardi, dices tú. Ahí había una complejidad respecto a la relación, bueno, Felipe Arbó, la relación de Marco Antonio Lagos Núñez. Yo entendí cuando conversé con él que él quería tener un proyecto identitario propio, pero ahí la pregunta, ¿cuál va a ser el rol a tu juicio de esta candidatura? Sí, pero no es visto así. O sea, la candidatura de Marcos Núñez es vista naturalmente como una candidatura vinculada a la órbita de Guido Girardi, como lo fue Gonzalo Navarrete. Ahora, yo creo que la pregunta del millón que se hacen los electores internos, que entre paréntesis no son muchos, los partidos votan 10.000, 12.000 personas, pero funciona, como dice Gabriel, como grandes electores. Es decir, un alcalde que vota 200, es como un traders concejal de que votos. vota 300, ¿me entiendes? Que lleva a los suyos a votar. Entonces son elecciones de muy compleja previsibilidad, y por eso que la mayor parte del proceso electoral se juega antes. Es decir, ¿qué huestes tú pones detrás tuyo?
y el tema de quién es más fuerte en la opinión pública y todo eso vale muy poquito a la hora de ganar o perder una interna. Es decir, un operador interno con muy poco perfil público perfectamente podría ganarle a un ex ministro. Pero, por ejemplo, Pepe, tú que conoces bien el PP de por dentro, ¿qué tanto afecta o golpea o acicata una determinada opción esta discusión generada en torno a que sea una militante PPD la que coloca la posibilidad que el Tribunal Constitucional permita controladores con fines de lucro en las universidades? Una cosa que en el PPD era parte de su doctrina también. ¿Qué tanto esto puede alterar las cosas? Más que alterar, fíjate, lo que genera, creo yo, es una apariencia de unanimidad. Es como cuando Enrique Correa, no sé si te acuerdas, asesoró a no me acuerdo quién contra Codelco o algo así. Había un lío clave político donde el PS estaba en determinada dirección y Enrique Correa con su empresa tomó la defensa de la otra opción. Y Gonzalo Manner, que era el presidente, pidió su salida del partido. Él se anticipó y tomó su opción de retiro. Aquí, claro, Pilar Armanet hace mucho rato que está fuera desde el punto de vista conceptual, programático del partido. Es como un poco lo de Mariana Elwin en la DC. Yo le preguntaba a Mariana, ¿qué te hace permanecer en la DC si sistemáticamente en los últimos 3 años, 4 o 5 años, tú has estado siempre fuera de la DC desde el punto de vista conceptual? A Pilar le pasa más o menos lo mismo. Y yo no entiendo cuál será su interés de seguir fichada en un partido que claramente no la representa. Ahora, entiendo yo que igual quiere hacer un punto político respecto de su situación disciplinaria interior del partido. Recordemos que quien lleva la defensa es Vitar, justamente en ánimo más que discutir el reglamento, el artículo, justamente discutir o hacer política respecto a cuáles son las banderas, obviamente, del PP, donde antes, por ejemplo, estaba Brunner u otros en materia educacional que hacían el distingo, por ejemplo, de por qué uno era socialista o era PPD. Y el respecto también del rol de los privados, era una de las banderas que abrazó el PPD desde su ADN de génesis, me refiero efectivamente en los 90. Entonces, esta discusión más allá respecto de lo disciplinario, que para nosotros es absolutamente ajeno de quienes no somos militantes, obviamente va a estar entretenida porque va a tener un poco de este caldo identitario del PPD a partir de la salida o no de Pilar Armanet. Sí, ahora yo creo que el punto elegido para hacer esa tensión es un punto muy malo, porque es casi del sentido común hoy día del PPD y de los demás partidos prácticamente, y yo diría casi sentido común de la sociedad, que el lucro en la educación no es bienvenido. Sí, eso puede ser así. Yo creo que no he escuchado a nadie. Creo que lo único que escuché, la verdad es que no lo escuché, lo leí. Fue una columna antigua del actual ministro de Educación que decía que cuál era el problema con el lucro. Saludamos a... ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Francisco en Camino Chaguán. Terminó su camino. Terminó su camino. Decidimos colocarte, Francisco, en Camino Chaguán. Camino a la santidad. Claro, eso está bien, eso es muy bien. Bueno, ¿cómo? La política es un apostolado. Yo te voy a preguntar de cómo anda tu... Extraordinario. Sí, yo sé que me vas a contestar. ¿Cómo anda tu política de conversión? Porque ya acaba de terminar la Semana Santa, sí. y hay alguien que está tratando de conseguir fieles. Se reunió con Mariana Elwin, sí, pues, a propósito de lo que estábamos conversando. O sea, tú estás en una política de intentar generar una mayor presencia de tu capilla en la política chilena. No, pero no es mi capilla. Esto no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo y la verdad es que aquellos que somos socialcristianos, que militamos o en Renovación Nacional o en el PRI, o incluso hay algunos de la UDI y en la Democracia Cristiana, en Progresistas con Progreso, hemos estado trabajando juntos. Y cada vez que... Los Progresistas con Progreso ya no están en la S. No. Y Progresistas con Progreso, que es un partido político en formación. Todos ellos. ¿Es partido político en formación? Sí. O movimiento. Sí. Al menos un Twitter. Ya. Yo no sé si hay militantes detrás, pero...
Mira, tiene existencia en la red. Ese es el problema que tiene la ADC, porque ningunea a todos y los patea para afuera. Hay algunos diputados que me decían, llévenselos a todos. ¿Te das cuenta? Con esas expresiones, finalmente, y además, como plantea el diputado Silver, Gabriel. No, Pancho, si no es ninguneo. No, pero Gabriel. Pero Gabriel, cada vez que Gabriel va a mi reunión, le voy a pedir que vaya más seguido. Un par de hacer declaraciones. El PRI que tanto lo insuflaron, no terminó ni con un diputado. Pero y la ADC una humilde subsecretaría. A ver, escuchémonos. Subsecretaría, somos 14 diputados, 5 senadores, 100 alcaldes. Y la ADC que quedó con un diputado de la región metropolitana. Pero no, simplemente eso. Cada vez que. Pero lo tenemos sentado aquí. Pero Gabriel, exactamente. Gabriel, cada vez que va a la región de Valparaíso y dice que quiere hacer de la democracia cristiana un partido socialdemócrata progresista, cada día que eso ocurre, y por favor anda más seguido a la región, más democracia cristianos quieren... te llaman por teléfono, te mandan un WhatsApp. Sí. Oye, pero yo me he reunido, les quiero decir, con 50 grupos, a lo menos, de militantes democracia cristianos actuales, que están en disposición, algunos, y la Federación Social Cristiana no busca que renuncien a los partidos, pero le quiero decir que hay una desafección profunda, porque la ADC se alejó de su votante tradicional, de las comunidades de base, de los sindicatos. Por ejemplo, el Movimiento de Trabajadores Independientes, que también forma parte, junto a otros 18 movimientos de la Federación Social Cristiana que se va a lanzar a finales de mes. Eran el presidente del sindicato de Cencosud, el presidente del sindicato de Santa Isabel, que eran militantes cristianos hace un año y medio. Y dijeron, completamente están desafectados de un partido que va en cualquier dirección y que busca, en definitiva, generar un acuerdo con el Frente Amplio. Y te preguntas dentro de tu pero no, Oye, a propósito, era se puso nervioso, Gabriel. Era el consejo. Lo tenía que buscar, dije, ya. Me acuerdo, era apoyó el Consejo Minero Enrique Correa. Yo te escuchaba un discurso de alejamiento y de alejamiento, por supuesto, valórico en primerísimo lugar. Y luego tu pretensión de juntar socialcristianos, algunos que se definen progresistas socialdemócratas, sí, como progresistas con progreso, así se llama, ¿no? Sí. Progresistas con progreso, que son liberales. No, hay liberales. Mayoritariamente liberales, digamos. O sea, Mariana Elwin impulsó la ley de divorcio. Pero hay liberales y hay declaró que habría votado la ley de aborto en 3 causales, en fin. Yo pensé que tu movimiento tenía claridad, nitidez en ese punto, en el punto de la recuperación valórica, del apego al... Lo que hemos acordado con Mariana, lo que hemos abordado con Mariana es primero poner énfasis, primero reconocer que somos parte de un movimiento humanista cristiano, y lo que vamos a poner en la agenda son justamente las temáticas que hoy día están ausentes, que están invisibles. Estamos hablando de la política nacional de la infancia, estamos hablando de la necesidad de poner sobre la mesa el tema de las largas listas de espera para una intervención quirúrgica o también para una... pero esos son temas de sentido común, de que están para todos los partidos. Nadie podría estar en contra de eso. Eso no está en la agenda. No, pero la especificidad social cristiana, ¿cuál vendría siendo? Obviamente eso es una mirada. Es una mirada de cómo vemos el mundo. Nosotros creemos que el Estado no resuelve solo los problemas, como tampoco lo resuelve la mano mágica del mercado. Nosotros somos partidarios de un Estado tan grande como sea necesario. Y en ese contexto hemos estado trabajando. Te quiero señalar que estos 18 movimientos o partidos o militantes de partidos que van a formar parte de esta Federación Social Cristiana, que va a ser lanzada públicamente a finales de abril, está construyendo un espacio de convergencia de ideas. No aspira nada más que ni nada menos. Pero no si aspira, la política no es otra cosa que eso, o por lo menos aspira a ser eso. Sí, y cuando tú converges en ideas, lo que estás haciendo es construir un instrumento político. Si no, no vas. Me imagino que no estarás en un think tank. Pero no tiene un instrumento, no es un instrumento político en el corto plazo. Busca generar O sea, en el mediano plazo tú buscas vaciar yo te tengo que decir, vaciar Pancho, la DC, vaciar pero yo te tengo partidos para palabras donde yo no las pongo. No, pero si dices que en el corto plazo no, me imagino que en el mediano. Ser capaz de generar acuerdos y generar convergencia de ideas. Ese es el tema de fondo. Yo te tengo que reconocer, Pancho, que yo te tengo fe. ¿Sí? O sea, es un acto de fe, por lo menos. Pero si hay 18 movimientos. ¿En qué sentido? Déjame decírtelo, ¿en qué sentido? Desde el momento en que el presidente Piñera, indirectamente en términos simbólicos, ungió a Alfredo Moreno como su representante potencial del FIN, yo dije, Pancho Chaguán va a hacer algo. Ahí hay un apostolado. Va a hacer algo, porque esto de una injusticia brutal
ahí y empezó a remar. Y yo te tengo fe, porque yo creo que este paraguas de lo humanista cristiano es un súper buen paraguas. ¿Te encuentras? Yo creo que es un buen paraguas. Una sociedad que camina a pasos acelerados hacia la secularización. No, pero al margen se trata de partidos y movimientos confesionales. Esto se trata de coexistencia respecto de cómo ser capaces de encontrar ideas en común. Y en política, donde el sentido identitario es lo que falta, y donde se ha mal entendido la política como una lucha descarnada por el poder, y volver a revitalizar la política como un instrumento al servicio de las personas, por supuesto que es un Pero Pancho, déjame terminar de decir... No hay ninguna cosa identitaria todavía. Yo que funciono en el ámbito de los análisis de contenido y hago clase de eso y todo lo demás, déjame decir por qué encuentro que funciona muy bien lo de humanista cristiano. En primer lugar, porque alguien como dice Eduardo, por Twitter dice, siempre he creído que una visión humanista cristiana es un oximorón, pero un oximorón es una contradicción entre los dos términos. Exactamente. Bueno, no. Yo te voy a explicar por qué no, Eduardo. Porque yo creo que tú podrías haber dicho, nosotros tenemos una visión humanista. Y podrías haber llegado bastante lejos. Pero lo que tú quieres es atraer a la democracia cristiana. Y necesitas ese apellido. Porque tiene que llamarse humanista cristiano, porque alguien tiene que sentirse identificado con el apellido de eso. Arturo Frei quiso hacer algo parecido, ¿ah? Rendámosle homenaje a través Arturo de Frei, y todavía queda su jingle. Todavía queda su humanista cristiano en la memoria. Escuchando 20 años. Pero no es malo. Está bien, pero también pongamos, disculpa Pancho, pero no hagamos de esto un monólogo. ¿Cuántos han intentado bregar en ese sentido? Y no solamente el tema humanista cristiano, sino que el centro. Me acuerdo Chile Primero, donde está Chaulson, Flores, donde terminaron a la vuelta de la esquina. El PRI, Vlado Mirosevich, ningún parlamentario. Vlado Mirosevich no sacó ningún parlamentario. Ciudadanos ni siquiera tuvo los votos para constituirse en la región metropolitana. Yo le tengo fe al caballo. Entonces, esos cantos de sirena de buscar el centro o voto de verdad más ¿te puedo hacer una pregunta, socialdemócrata, de verdad creo que es un poquito viejo ya. Mira, lo que pasa es que es muy nuevo esto, y es muy nuevo en muchos términos. Primero, la democracia cristiana, esa Renovación Nacional desde el año 2004 intentaba ser parte de la Internacional Democracia Cristiana, con el bloqueo permanente que tenía la ADC. Yo le quiero contar a Gabriel, porque a lo mejor no sabe, el informe que hizo la Konrad Adenauer de Chile, recomendando que el verdadero partido, después de leer la declaración de principio, un partido humanista cristiano como tal, como Renovación Nacional, debía estar en la Internacional. Dame un segundo. Pero la Konrad Adenauer en Alemania no se articula con la derecha de Alemania. Entonces son ustedes los que están perdidos. Y como era una pregunta, estoy respondiendo. No, pero déjame la pregunta completa. Luego la Konrad Adenauer de Alemania suscribió por completo el informe de la Konrad Adenauer de Chile. Y luego la presidenta Merkel pidió la unanimidad de todos los miembros para incorporar a Renovación Nacional. ¿Y cuándo se incorporó entonces? ¿Se incorporó? No, se incorporó. Estamos en la misma coalición. Andrea Lamán es parte de la Internacional Demócrata Cristiana. Así es. Lo cual es una muy gran contradicción, Fernando. Si el presidente Piñera se hubiese esperado un poco de la realidad nacional, pues entonces yo la pregunta le diría, ¿y qué hacen con la UDI? Pues entonces estamos todos mal. Igual es bien sintomático que Renovación Nacional haya buscado salir de la Internacional Liberal. No salimos. O no entrar a la... ¿Cómo no salieron? Sí. No, estábamos antes en la Internacional Liberal y hoy día estamos en la Internacional Democrática. Por eso te digo, salir de la Internacional Liberal. Porque no se puede estar en las dos al mismo tiempo. Tienes que aprenderte el brilla al sol. No puede estar en las dos al mismo tiempo. O sea, que haya optado Renovación Nacional por abandonar la posibilidad de convertirse en el gran partido liberal de Chile para ir detrás de este santo Graal, de este santo Graal del humanismo. Yo le voy a contar lo que está pasando en la región de Valparaíso. No, mejor desapercibido para aquellos que viven mirándose el ombligo en la región metropolitana, pero quiero contar lo que está pasando. Y que representamos al distrito más popular de Chile. Los que se miran el ombligo en Valparaíso, en la región de Valparaíso. Bueno, le contamos a la gente de Tiltil, a la gente de Maipú, que vive efectivamente en el centro del mundo. Le digo la política, a los políticos. No, les quiero contar que en la región de Valparaíso tenemos un pacto RNDC para el gobierno regional,
Y de hecho, la democracia cristiana, los 6 consejeros de democracia cristiana, y es bueno que tú lo sepas, Gabriel, porque... sí, lo sé. Y los de la UDI con el Frente Amplio. Así es. Y ahí esas son las alianzas. Tenemos 6 consejeros democráticos cristianos que han votado en cada una de las 3 elecciones para elegir al presidente del gobierno regional por un militante de Renovación Nacional. Y ellos dicen, no nos va a temblar la mano. Porque estamos, sin complejo. Porque estamos en un punto de inflexión histórica. Y desde la región de Valparaíso, los 6 consejeros democráticos cristianos están construyendo historia con Renovación Nacional. Mira, sí. Entonces, ahora, acá, desde la humilde región metropolitana, hicimos exactamente lo contrario a quienes nos escuchan. Hubo un acuerdo entre el Frente Amplio, la democracia cristiana, la nueva mayoría, y pese a estar no en una coalición, obviamente no le dimos los votos porque creemos que ese es el rol que ejercen las oposiciones. Ahora, yo quiero decir que si uno mira el mapa local, comunas, la situación de gobernabilidad detrás del alcalde en las 345 comunas admite una geometría variable que yo te digo. Renovación Nacional apoyando al alcalde comunista, comunistas apoyando al alcalde UDI, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la historia que pretende construir desde Valparaíso nuestro Chaguán está en camino. Yo le tengo fe a Pancho Chaguán. Acuérdate de mí. Vamos a hacer hagamos una pausa ahora y seguimos ya con otros temas a la vuelta. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora Clave. 9 de la mañana, 57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Abril se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en Restaurante El Cid. Durante todo abril, el fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet de El Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Oye, hay un punto que creo que es interesante discutir y me gustaría saber la opinión de ustedes porque me imagino en las regiones este debe ser un tema. Van, creo, algo así como 20 los Seremi que no han podido asumir su puesto por distintas circunstancias. Han sido nombrados y no se han podido instalar porque o han tenido conflictos con, por ejemplo, desde no poder mostrar su título, sus requisitos mínimos. Establece la ley que antes no existían. Claro, que antes no existía, o que han tenido algunas faltas de probidad que han aparecido en el momento que fueron nombrados. ¿Qué tanto eso retrasa el funcionamiento, la instalación de el gobierno en las regiones? O sea, retrasarlo lo retrasa. Ahora, yo no creo que eso sea lo más relevante, porque en la ocasión anterior que le tocó gobernar... No, esto a todos les pasa, ¿no?
Desde que está la vigilancia de la nueva ley, digamos. Sí, pero si tú conoces los requisitos, cuesta entender, cuesta entender una subsecretaría instalada que dirige el proceso, que hoy día tú metes en Google, porque han aparecido gente que por Google se cae. Sí. Entonces tú dices, si por Google se cae, por Google debió haber subido. Y por lo tanto, faltó el control mínimo de la situación. Y luego, claro, hay muchos que han caído por falta de requisitos, porque postulan a una seremía que exige 10 semestres de formación académica y tienen solo 8. Ahora, eso también habla de un cierto descriterio de nombrar como seremi de Hacienda a alguien que no tiene mínimas condiciones formales para ejercer de tal, o seremi de salud a alguien que tampoco tiene, porque lo primero es que las personas que asumen esos cargos tengan la respetabilidad y el reconocimiento de sus pares. Yo creo que muestra que otra cosa es con guitarra, que las cosas no funcionan así, y que hay todavía una cabeza, una subsecretaría del Interior que está en rodaje, porque esto ocurrió un mes después. ¿Un mes? No tanto como un mes. ¿Cuándo asumió? 11 de marzo. Sí, pero llevamos... Bueno, pero la instalación de llevamos 15 días de gobierno, Pancho, pero la gracia que tenemos hoy día... Decir, no sé, me equivoqué en el decreto y llevamos una semana de gobierno. O sea, el ABC es el nombramiento de la autoridad. Elegimos el 15 no es excusa por Pancho, si la gente tampoco es tonta. Estamos hablando de 20... Mira, los humanistas cristianos parten por reconocer. Parte por reconocer que es un problema, que es un error, que debió no haber ocurrido. A ver, pero a pesar de la ironía y la mofa, quiero preguntarle lo siguiente. Es importante primero circunscribir el problema. Está hablando de 20 seremi, sí, de una cantidad muy importante. Estamos hablando de más de 527 designaciones en todo el país. Primero, circunscribir el problema. Y obviamente, cuando se hace un proceso de designación de secretarios regionales y ministeriales en distintas regiones del país, donde hay que cumplir determinados equilibrios, no solamente expertise profesional, capacidad técnica, equilibrios políticos, obviamente se pueden generar estos procesos. Y yo diría que el problema es menor desde el punto de vista de la cantidad de personas afectadas. Por supuesto que hay un tema que ojalá no habría gustado que ninguno hubiese tenido esta dificultad, por supuesto. Que es un problema, es un problema. ¿Y por qué ocurre? ¿Es un problema mayúsculo? No. ¿Por qué ocurre, Francisco? Ocurre porque efectivamente acá hay una serie de variables frente a la gran cantidad de designaciones que debemos hacer y donde, a pesar y a diferencia de los gobiernos de la nueva mayoría, cuesta más encontrar personas disponibles a ejercer los cargos de la función pública. Y en ese sentido, primero, ir a buscar a las personas, entusiasmarlas, luego que tengan determinados equilibrios políticos en las designaciones para los efectos de que haya un contrapeso en la respectiva Pero francamente, los equilibrios son los que ustedes dicen que eran los cuoteos nuestros, claro, los cuoteos políticos. Son eufemismos, pero... No estaba hablando cuoteo. Pancho. Pero si, discúlpame, hay listas donde porcentaje completo nos dice tanto RN, pero si... Bueno. Casi, o sea, creo que está bien, sí, bueno, oye, los baches en la carretera pasaron a llamarse eventos, como el cuoteo no va a poder llamarse equilibrio. Yo les quiero operadores políticos hoy día. Déjame preguntarte algo, son servidores públicos que hacen sacrificios por el país. Pancho, a Renovación Nacional le ha costado tener una masa, un elenco de candidatos. Tenemos un elenco muy importante. Yo creo que ha habido más bien exceso que déficit. Pero no podemos llevarnos por lo tanto, no, por eso digo, el problema no está en la capacidad de oferta de los partidos. Sí. El problema está en la capacidad de filtro de los partidos. Porque los partidos han propuesto nombres que no estaban habilitados para ejercer determinados cargos. Vuelvo a insistir, y esto es bueno, porque esto parece el bullying, y yo espero que esto no persista en estos 4 años que vienen por delante. Y yo quiero hacer el llamado a usted a construir acuerdos. Que no va, oye, pero si no va, me imagino que no va a persistir esto durante los 4 años, hombre. Pero si sería terrible. Dediquémosle los próximos 5 minutos a esto y cambiamos y tampoco esto contigo aprendo, porque ya es la segunda vez, Pancho, segundo gobierno. Quiero decirle que llevamos solo 15 días de gobierno, primero.
de un presidente que se repite el plato. Sí, pero esta instalación ha sido mucho más rápida que la anterior. Recordemos que la instalación anterior nos tocó el terremoto y donde finalmente el gobierno terminó de instalarse al año y medio, al año 6 meses. Es bueno es saberlo. Ahora, por el contrario, la instalación ha sido más rápida. ¿Pero qué optó el presidente? El presidente optó designaciones por tajadas como el salame. Vale decir, primero los ministros, luego los intendentes, luego y los subsecretarios entre medio, luego los seremi, ahora los jefes de servicio. En las próximas 2 semanas comienza el proceso de los jefes de servicio y por tanto acá ha sido difícil finalmente que el gobierno, mientras tiene una tarea para sacar adelante grandes acuerdos nacionales, de ejecutar el programa de gobierno, por otra parte también hacer la pega de designación que es tan necesaria y evidente. Y si se producen problemas como en estos 20 CRM de 527, vuelvo a insistir, que yo diría que una fracción muy pequeña, y donde la oposición está más bien empeñada en resaltar esos 20 en vez de poder construir con ellos una agenda, porque somos un gobierno de mayoría relativa, donde la necesidad de generar puentes de plata con la oposición va a ser absolutamente necesaria. Y por tanto yo llamo a mis amigos del panel a poner énfasis en los temas que requiere la ciudadanía, más que buscar, y pongámonos en la tónica, la paja en el ojo ajeno, que la viga en el propio, digamos. Secundario, tema secundario, lo puso. La viga en el propio. Tío conductor no lo pusimos. Exactamente. O sea, yo creo que si uno hace un análisis del comportamiento de esta oposición versus lo que fue hace 4 años, de verdad, el presidente Piñera no puede decir que tenía un contrapeso que le ha generado una suerte de obstáculo a la instalación del gobierno. Entre otras cosas porque la victoria del presidente Piñera la vez anterior fue distinta a esta. Esta yo creo que si bien los números pueden haber sido relativamente similares, la idea, el peso simbólico de ese 54% de segunda vuelta del presidente Piñera es muy superior en impacto que la victoria que tuvo en segunda vuelta la otra vez. Claro. Ahora, tuvo un mejor resultado parlamentario, digamos, además, la vez anterior que esta. Sí. La vez anterior, la derecha sacó un diputado más que la nueva mayoría, que entonces no era nueva mayoría, Concertación más PC, en la Cámara de Diputados. Un diputado más. Y pudo gobernar la Cámara con 4 independientes que hacían... De bisagra. De bisagra. ¿Ah? Hoy día está, como bien decía Pancho, en minoría tanto en la Cámara como en el Senado. Mayoría relativa. Ahora el punto es, Pancho, que pasemos de las declaraciones versallescas, porque estamos como si la política fuera Versalles, y con saludos y con inclinaciones y declaraciones de amor, pero los gobiernos hablan a través de sus proyectos de ley. Así es. Y las oposiciones hablan a través de sus votos en los proyectos de ley, y la disposición al diálogo se pone a prueba cuando el gobierno es capaz de incorporar indicaciones y puntos de vista de la oposición, y cuando la oposición es capaz de moverse desde su punto inicial hacia un punto intermedio para ir a aprobar un proyecto. Eso es. Y eso yo todavía, por supuesto, no lo veo, no tenemos proyectos de ley sobre la mesa. Bueno, hoy día todavía se constituye una de las comisiones, lamentablemente la presidenta de la Cámara se abstiene de participar en ella. A mí las comisiones me valen poco. Yo habría preferido que la discusión se diera en el Parlamento y no fuera. Ahora, porque una cosa es hacer comisiones técnicas, de puros técnicos que informan de los antecedentes de la cuestión, y luego entra la política en el Congreso, de armar comisiones políticas, porque son políticas. Porque Boris de infancia, perdóname, hay una pregunta de adolescencia si tú quieres, pero no de infancia. Para Pancho, que no ha hecho mucho ruido respecto de estas comisiones, porque uno entiende, yo no le tengo miedo a la palabra política en todo el sentido de la palabra, incluso cuando se habla esto de la cocina, donde se tomaron los acuerdos. Obviamente los parlamentarios tenemos que tomar decisiones, y además respecto de temas en los cuales se ha discutido en un sentido u otro. Pero ¿por qué el gobierno es el que dice cuáles son los representantes de esas comisiones? O sea, en educación tiene que ser Patricio Walker. No tengo nada contra Patricio Walker, pero ¿por qué es el gobierno quien le dice al otro quién lo va a representar
en la instancia donde se supone uno viene a parlamentar, a conversar, a poner los temas de fondo sobre la mesa y entender que en una mesa hay una horizontalidad de relaciones. Yo reconozco al otro como un par, pero cuando le designo al otro, tiene que ser Boric y no, por ejemplo, Pamela Giles, que es la presidenta de la comisión de familia. De verdad que es un poco sin sentido. O sea, tienes que tratar con la realidad. Nadie entiende este cumpleaños de mono que se está armando al interior de los partidos, porque ya hay una negación a lo colectivo, a decir, ¿sabe qué? Señor presidente Piñera, a los acuerdos nacionales nadie se puede restar, pero déjenos a nosotros poner nuestros interlocutores. Sí, ahí hay un punto. Hay un punto. Claro, el diálogo es con instituciones, no con punto, personas. Y de acuerdo a lo que ha planteado el presidente Piñera, cuando él habla de los acuerdos, Pancho, cuando él habla de los acuerdos, ¿a qué acuerdos básicos estamos refiriéndonos? Por ejemplo, hay ciertas cosas que yo lo decía en la editorial hoy día, son obvias. Sobre la base del Sename, por ejemplo, tú puedes sacar un acuerdo y nadie duda que eso va a tener. Sobre la base de, qué sé yo, ver un programa nuevo de que se le pueda meter plata a la cosa de las pensiones, se puede sacar un acuerdo relativamente fácil. Pero, no te creas. Quizás no. Pero, por ejemplo, ¿qué otros acuerdos se pueden obtener con el Congreso como está y la lógica partidaria como es? ¿Tú puedes sacar un acuerdo, por ejemplo, que hay interés en sacar un acuerdo respecto de pueblos originarios, por ejemplo? Sí, hay interés. Eso es parte del acuerdo sobre hay interés, aunque no lo puso dentro de las no está. Prioridades. Se habló de la Araucanía. Y cuando se habló de la Araucanía y fue parte de las prioridades, yo estuve en la moneda cuando el presidente pronunció las cinco áreas y estaba justamente la Araucanía. Eso pasa por la consagración del respeto a la pluriculturalidad del país, con el respeto a los pueblos originarios, consagrado constitucionalmente. Sí, pero al mismo tiempo, Pancho, uno escucha que van a revisar la vigencia del convenio 169. Bueno, esos son los temas que... Muchos parlamentarios pero eso es lo que en la alianza por eso que están proponiendo eso, lo que significa incendiar la pradera. Lógico, por eso son los temas que tenemos que resolver en una misma mesa. Entonces, vamos, sigamos. Tenemos esos tres. Seguridad pública. Seguridad pública. ¿Qué tipo de acuerdo se requiere o puede ponerse transversalmente de acuerdo en términos de seguridad pública? La reforma procesal penal, mayores recursos para... Ya hubo una reforma de la procesal. Sí, no, pero hay que hacer una nueva. Sí, que claramente acá hay una desproporción entre los derechos de los diputados. Revisión de penas. Sí, revisión de penas. Hay una revisión de todo el Código Penal. Todo el Código Penal que dejó bastante avanzado el gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, hay temas gruesos. Sí, hay temas en los cuales se puede adoptar acuerdos. No poder llegar a acuerdos en todas las temáticas, pero sí, a lo menos en algunas materias que son necesarias. Por ejemplo, te quiero señalar. Hoy día se está afectando nuevamente a 1.700.000 chilenos que están en la ISAPRE. El gobierno del presidente Piñera recogió los proyectos de ley nuestro y logró tramitar un proyecto de ley que estuvo en segundo trámite constitucional, le faltaba una sesión para ser despachado y finalmente no logró que la mayoría oficialista lo pusiera en tabla durante 4 años. La mayoría oficialista en la Comisión de Salud del Senado fue cómplice de los abusos de los ISAPRE. Y acá se requería efectivamente terminar con las alzas unilaterales de los planes de salud. Y para ello se requería avanzar justamente una legislación que permitiera aquello. Terminar con las preexistencias y terminar con las tablas de factores que establecían que los adultos mayores y las mujeres en edad fértil tuvieran planes de salud más caros. Ese tema, un fast track en materia de ley de ISAPRE era perfectamente posible, pero aquí habían los ideológicos que decían, no, acá hay que hacer una reforma profunda y este fast track no nos sirve. Es posible perfectamente ponernos de acuerdo en una ley corta de ISAPRE. Es perfectamente posible ponernos de acuerdo en una ley corta de AFP, para terminar con la tercerización de comisiones, para hacer contingencia de las comisiones al aumento de los fondos de los trabajadores. O sea, hay temas en los cuales... ¿Y en el ámbito constitucional? Y en el ámbito constitucional nosotros somos partidarios también de hacer modificaciones. ¿Quiénes son nosotros ahí? O sea, por lo menos en Renovación Nacional... Social Cristiano. No. En Renovación Nacional, mi partido, somos partidarios de hacer, por supuesto que hacer modificaciones. El único partido que ha presentado proyectos específicos... Mira, hay un paquete... Creo, además... en la Cámara se despachó prácticamente una nueva constitución. Hay un paquete súper interesante que fue propuesto oposición por Monkever y Andrade. Está muy avanzado. Metieron un paquete de reformas que fue votado en general, digamos. A mí me gustaría incluso avanzar en una cosa más profunda, pero como no está en el programa, y yo soy riguroso, así que estoy pidiendo que el gobierno cumpla el programa,
Por ejemplo, el tema de cambiar el sistema político, un sistema hiperpresidencialista a un semipresidencial con mayor contrapeso de los ciudadanos de la actividad política. Estoy hablando de avanzar tal como fue el acuerdo RNDC, que se trabajó en mi casa y en la casa de Jorge Pizarro y de Soledad Alvear. Cocina. Que buscaba las cocinas. Cocina. Claro, nos faltó Saldívar. Estuvo Saldívar así en la... Espérate, Pancho, para que hagamos memoria para que la gente entienda lo que estamos hablando. Hubo un proyecto que salió con las firmas de Carlos Larraín e Ignacio Walker para intentar modificar el sistema presidencialista hacia un sistema semipresidencial. Sí. Y no quedó en nada, no pasó nada. Lo hicieron pedazo, sí. La UDI lo hizo pedazo. Pero se presentó un proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución. Ese fue después. Sí, y que fue declarado admisible y que buscaba y que se originó justamente en ese acuerdo inicial. ¿Y qué buscaba? Para que la gente entienda. La Cámara de Diputados fue votado y aprobado. Sí. Otro texto también muy similar, con muchas reformas. Yo digo, hay una base para una nueva constitución. Si en el fondo es si hay voluntad o no del gobierno de llevar adelante lo que algunos dijeron, el itinerario constitucional. En esos temas, en el tema del cambio del sistema político, de un hiperpresidencialismo como el que hoy día tenemos, que a un semipresidencial, por lo menos yo le diría que los votos de los senadores de RN en su gran mayoría están. Ahora, eso es una buena pregunta. Los votos de los senadores RN. ¿Estará dispuesto el presidente Piñera a avalar, impulsar procesos que generen mayorías distintas que las que él tiene? Es decir, donde, por ejemplo, RN, DC, Socialdemocracia en su conjunto, en fin, concurran a votar por con la UDI en contra, por ejemplo. Con la UDI en contra. Bueno, es que de eso se trata. Que es una pregunta mayor, o sea, que todavía no ha respondido. El desafío nuestro es construir una nueva mayoría social para Chile. Y la construcción de la nueva mayoría social para Chile va a implicar, de alguna manera, va a haber ajustes. Yo creo que, y acá está la definición que nosotros conversamos alguna vez y que Fernando tenía un poco de ironía en esto, si el presidente Piñera va a ser jefe de coalición o jefe de gobierno. Porque si va a permitir que finalmente construyamos la coalición, construya una nueva mayoría social y finalmente se extienda hacia el centro político, o finalmente el que va a llevar las riendas de la coalición va a ser el propio presidente Piñera. Y esa es una definición que tendrá que darse. Para construir una nueva mayoría social en términos como este, de cambio de sistema político, obviamente que van a haber resistencia a los grupos conservadores que quieren el status quo, que no quieren que vienen las 4 cuadras del poder, que no quieren que nada se mueva. ¿Y va a haber resistencia a los grupos conservadores cuando la comisión mixta apruebe, consensúe, digamos, la propuesta de que los mayores de 14 y menores de 18 años puedan ir al cambio registral de sexo con la autorización de los padres, informe psicológico y aprobación de un juez? ¿O los grupos conservadores van a votar en contra de eso? Es un tema completamente distinto. Cuando yo hablaba de no, sí sé, pero quiero que me respondas eso. Te voy a responder. Cuando yo te refería a los grupos conservadores respecto de la Constitución, respecto al sistema político, te estaba hablando de aquellos que ostentan hoy día el poder, que no son necesariamente están en la derecha. Los grupos conservadores que buscan aferrarse al poder están en la izquierda y en la derecha. Y habitan en determinadas comunas, son los que administran el Estado, y yo de los que yo soy absolutamente detractor. Yo creo que acá se ha olvidado la construcción de Chile, de todo Chile, y ese es un tema que yo quiero abogar con toda fuerza. Ese es un tema. Cuando yo hablo de los grupos conservadores, estoy hablando de los que... No estás hablando de conservadores... No, conservadores morales, no. Ya. Cuando yo hablamos de la perspectiva de ¿qué pasa finalmente con el derecho de los menores de 14 a generar un cambio registral? No, mayores de 14. No. Estamos hablando de 14 y 18, eso es lo que está hablando primero de menores de 14 y luego entre 14 y 18. Son los dos temas. Yo creo que respecto de menores de 14, yo por un tema distinto, por un tema que hizo relación por cuidar el derecho y el deber de los padres de educar preferentemente a sus hijos. Y la indemnidad sexual de los niños, no soy partidario, salvo aquellos casos de disforia. ¿Cuáles son aquellos casos de disforia? Los casos de disforia son aquellos casos médicos en los cuales hay una contraposición entre la proyección del sexo del menor y su conformación física. Y eso es un 5% de los casos de acuerdo a los neuropsiquiatras. Y por tanto, en esos casos, por supuesto... Entonces, ¿tú estarías de acuerdo previo informe de un neuropsiquiatra que diga que hay una disforia? O sea, yo creo que claramente en los casos de disforia nadie ha estado en contra.
Pero esto no es la mayoría de los casos. Yo soy en principio contrario a que un menor de 14, salvo... O sea, tú no estás por respetar la opinión de la familia. Porque el proyecto, o sea, lo que hace también es poner el peso en la decisión de la familia. Claro, que yo estoy señalando claramente que acá tiene que haber... Aun cuando la familia quiera... médicos y psiquiátricos necesarios para los efectos de evitar que acá se cometa... No, pero eso es lo que está en el... Eso es lo que que va a la comisión mixta. Sí, pero ¿dónde va a estar el kit del asunto en, por ejemplo, ese proyecto de ley? Que ha sido muy debatido, que ha sido muy hablado en la campaña y todo lo demás. ¿Dónde va a estar el kit del asunto? Va a estar en el tema de si esto es justo y correcto para la situación que tiene que ver con, en este caso, un niño, o si esto va a estar básicamente... dentro de un contexto de mirada ideológica sobre si es que corresponde que por tener los genitales de un género se considere de ese género hasta que la persona tenga la suficiente mayoría de edad para darse cuenta o para decidir por sí mismo. Porque ahí está el punto. El punto es una batalla ideológica versus un problema práctico que hay que abordar. Ideológico. Claro. ¿Cómo se define eso? Porque ahí, ojo, que ahí el problema está en los dos lados. ¿Los dos lados? Sí. Claro. Sí, yo al revés. Porque Gabriel tiene el problema metido dentro de la democracia cristiana, pero feroz ahí. Fernando, al revés. Lo que tú planteas es perfectamente... el poncho le cae perfecto a la nueva mayoría. Perfecto. ¿Es un tema ideológico? La Cámara de Diputados, por mayoría bastante amplia, y tú tienes razón, con divisiones transversales. Sí. Es decir, hubo gente de derecha que votó a favor, gente de derecha que votó en contra, gente de la democracia cristiana que votó a favor, otra que votó en contra, en fin. Y es natural, y yo diría positivo incluso que así sea. Que no todos los debates estén cristalizados por las opciones políticas y que haya debates transversales, y este es uno de ellos. Y llegó a un acuerdo. Había quienes querían que los menores pudieran, sin necesidad de autorización de los padres... proyecto. Sin necesidad de autorización de los padres, pero de la Cámara de Diputados. Sí, era distinto. Yo lo quiero hacer. Pero la Cámara de Diputados salió con autorización de los padres. Menores de edad, sin autorización de los padres. Y eso está en menores de edad, sin autorización de los padres. Sin no, pero no hables de algo que ya no existe. Eso es la opinión minoritaria. Eso murió. Eso ya no está. Eso murió. Lo que vas a tener que votar es otra cosa. Con autorización de los padres, con informe médico y decisión de un tribunal. ¿Estás dispuesto a votar eso a favor? Para que un niño pueda hacer cambio registral. Yo quiero ver el texto que sale en la comisión mixta. Bueno, yo creo que en la mixta ya están absolutamente claras las posiciones, pero sí trasladar un tema que esto es lo más parecido a la política. Quien le toca gobernar es a vuestra coalición. Hay un presidente que tiene que tener una voz. Ayer fue absolutamente diletante y mezquino de palabras respecto a un proyecto en la cual todos los chilenos, ya no los diputados, esperamos cuál era la posición del presidente Piñera. Dijo algo así como, comillas, vamos a respetar la posición de la familia, cierre de comillas, cuando repartimos unos huevos efectivamente en la moneda el día de ayer. Yo creo que un gobierno frente a estos problemas tiene que tener una posición. Ustedes no pueden ser ambiguos en esta materia. El presidente Piñera tiene que asumir un costo y no ser jabonoso frente a temas que fueron materia de debate presidencial, que están instalados en la casa de los chilenos. Ustedes pelearon por ganar, hoy día están en la moneda, tienen que gobernar y tienen que tomar decisiones. No puede ser que privilegie la unidad de su coalición antes el interés de... Oye, espérate, yo te quiero decir que se le olvidó rápido. Pero es que perdimos, o sea, estamos en la oposición. Perdimos. Pero Pancho, estamos en la oposición. Asumimos el rol de ustedes. A ver, pero escuchémonos, facilidad. Escuchémonos. No, yo creo que a usted, de verdad, creo que le hace falta una autocrítica y ustedes saben finalmente cómo es ejercer el gobierno y ejercer el poder. Pero Pancho, entonces yo les quiero decir... ¿Qué le diría al presidente? Vamos al tema. ¿Qué le diría un chileno? Quiero saber la posición de mi presidente, no de los huevos de la moneda, vamos al tema de los grandes acuerdos. ¿Cuál es su posición? La del presidente Piñera, la del gobierno. El tema de fondo dice relación con que gobernar
efectivamente es una tarea compleja. Sí, y ustedes bien lo saben. Tomar Pero ustedes porque eligieron, ustedes no pueden, como señala la ex vocera ustedes Narváez. ganaron una Finalmente, elección. que en 15 Ganaron, días están en la moneda. Se han perdido, se Bueno. han retrotraído todos los derechos sociales conquistados. No, Oye, partimos, eso no corresponde. Espérate. pero por favor, Oye, partimos con la misma Pancho, soberbia Pancho, inicial del primer gobierno nuestro. Pancho, los 20 días. Oye, el error de los 20 días Pancho. hicimos más que en 20 años. Pancho, pero espérate, Pero- es que sabéis que si que no tenemos turno para hablar, en radio no se entiende Está nada. bien, estamos muy Ok, así. desordenados. Y me parece bonito que haya pasión y toda la cosa, pero el punto al final es que quiérase o no se quiera, quiérase o no se quiera, esté con las ideas de uno o no esté con las ideas de uno, hay ciertos temas que se instalaron y que están en el camino de convertirse en probablemente un proyecto de ley, La ley ya. en ley. Uno de esos es uno súper complejo. Yo comprendo que es complejo la identidad de género porque te altera un montón de cosas que uno tenía, pero súper preconcebida y además como a uno le da seguridad la tradición y la costumbre, porque no hay nada más relajante que saber que tú haces las cosas como siempre las hiciste y ahora tienes que cambiar, es súper dificultoso. Pero, y en eso tiene razón Pepe y Gabriel, la pelota la maneja en gran medida quien gobierna. Así es. Y este es un tema jodido porque tú tienes razón en eso, Pancho, sin decirlo así como lo voy a decir yo, lleva el problema de la complicidad en el gobierno al interior de la coalición, Sí. que siempre es una cosa hiper jodida. Y va a ser complejo. ¿Y por qué va a ser tan complejo, Fue la Fernando? ley de aborto en 3 causales pero- para nosotros. Como fue pero Fernando, ¿por qué va a ser tan complejo? Porque hay opiniones claramente distintas al interior de nuestra coalición. Lógico. Y eso va a ser un tema complejo y hay que ver cómo lo resolvemos. Y finalmente, este es un proyecto que va a ser votado en los próximos días. Y acá se va a empezar a poner a prueba si somos capaces o no De convivir con esa de diferencia. convivir con esas diferencias. Ese es el punto Ah. de fondo. Ahora, hay que ser honesto, porque ahora acá yo- van a haber diferencias sustantivas. yo creo, y Francisco, va a haber que también ya- algunos liderazgos al interior de la coalición que van a hacer de este un gran tema, porque además ven en esto Pancho, una pero proyección. Ya lo anunciaron ya. Pero Por insisto orden. en que el presidente Piñera tiene que tener su posición. Al margen de la diversidad, de lo que piense la UDI, de Renovación Nacional o Evópolis. Uno sabe lo que piensa acá, sabe lo que piensa Osandón, lo que piensa tú, pero el presidente Piñera, el gobierno, tiene que tener una posición respecto de esta materia. Pero- no puede mirar para el techo como esto un tema práctico para no pelearse con la UDI. Mire, yo creo que Pero a la, no vamos a- a pero la no vamos a presidenta tener un- Bachelet todos le podíamos condenar de alguna manera que algunos sentíamos que imponía algunas decisiones. Pero nadie le puede señalar mirándolo a los ojos que no sabíamos lo que pensaba como presidenta de la República. A costo de ser impopular muchas veces, ella tenía una visión, nosotros dijimos, bueno, los chilenos votaron efectivamente por ese proyecto, pero en estas materias, insisto, éticas, nacionales, que no son de la política, no son de unos técnicos ni un grupo de iluminados, tienen que ver con temas valóricos, éticos, el presidente Piñera tiene que tener una voz en esta materia. Gane o pierde su visión en el evidente, Congreso. Bueno que tenga, Pero, Gabriel- bueno que tenga opinión. Oye, Pero El los presidente- cuidados del pero el- sacristán. Pero el presidente no debe tener posición en todos los temas. Ese fue el primer espérate, escucha, Abre pública. comillas, cierra comillas. El ¿Sabes por qué? presidente no Yo- debe tener posición en todos los temas. Sí, o sea, no, Perfecto. ¿Qué es en lo todos que- los temas públicamente, sino que además tiene ministros. Lo que pasa es que el error del primer gobierno fue una sobreexposición del presidente en todos los temas. Hablaba todos los días, tarde, mañana, noche, no. Ahora, Vengamos que eso está en la personalidad del Sí, presidente. sí, pero, pero es evidente, pero el oye. diseño en este segundo mandato es Distinto, que es es distinto. distinto. ¿Y cuál Pero- es el diseño? pero- Que los ministros efectivamente estén mucho Pero más nunca he empoderados. respetado los diseños. Mi tema es que él ya decidió, creo yo, no intervenir en esto. Y yo creo que él ya decidió no presentar una indicación propia del gobierno porque no tuvo unidad interna para hacerlo. Y lo que va a permitir es que se expresen mayorías y minorías parlamentarias en torno al proyecto. Yo, francamente, admito que eso es posible. Y no es malo. Que un presidente no quiera jugarse en determinada dirección y le deje al Parlamento la decisión. Y esto tiene un picante adicional, que en la comisión mixta está Jaime Belolio, mi amigo Jaime Belolio, amigo de este panel, Casas, y está Jacqueline, no voy a continuar, votando, Rieselberg, digo yo. votando el mismo
¿Sabes por qué? Este se ríe con espoleta retardada. Pero no es que Ya termina. ¿Qué? lapsus bueno. Están en la misma comisión y Piensan distinto al respecto. o sea, anunciaron que van a votar distinto. Sí. ¿Ah? Eso- RN tampoco tiene una eso- posición, no. tiene dos posiciones. Sí, ¿no? Eso, mira, eso va a pasar así en el caso de la derecha, que es bien interesante, porque yo creo que es primera vez que pasa ni siquiera en el gobierno anterior del presidente Piñera pasó con tanta profundidad las diferencias ideológicas al interior de la coalición. Habían diferencias tácticas, qué sé yo, habían diferencias sobre si que correspondía o no correspondía que un político fuera ministro y no un técnico. O era toda la coalición versus el presidente. O era, fue claro. un acuerdo de vida en pareja. Claro, era una cosa. Pero aquí porque aparecieron movimientos nuevos, el tuyo, dentro de Renovación Nacional, Evópoli, que tiene una mirada mucho más clara y no tiene tanta duda al Los respecto. liberales de RN se estructuraron con vocería. Se entraron con vocería. La UDI ha generado su propio polo de rechazo y resistencia a muchas de estas cosas. Y eso tarde o temprano se va a traducir en votación. Sí. Y la pregunta va a ser qué tanto puede afectarle al presidente y a su gobierno el hecho de que se produzca una división en términos de votación en este tipo de... En las cosas que no de- están en el programa, a mí me parece que es que ese es el es punto. perfectamente legítimo. Tú has dado en el clavo. Nosotros Lo que no está en el programa puede dar. Nosotros hemos dicho, primero, que este es el espacio donde hay que desplegar toda la fuerza y la energía en cumplir y ejecutar el programa de gobierno. Las creatividades legislativas, por un lado, abren un espacio donde claramente está fuera del pacto social Tenemos que irnos ya. de los chilenos, suscribieron con el presidente Piñera y con nuestra coalición. Y por tanto, habrá posibilidad de que voten en conciencia, como se vota todos los proyectos de ley, y se manifiesten diferencias. Ok. Espero que esas diferencias no terminen por ser un mal ejercicio, sino por el contrario, ese ejercicio de la diferencia refuerce la unidad en la diversidad que es tan necesaria. Gracias le damos a Gabriel Silver, a Francisco Chaguán y gracias. a Gracias. Pepe Out por haber estado hoy día en el panel parlamentario. Volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés.